Bueno, la semana pasada entonces empezamos a ver de la punta del sistema de numeración o representación interna de la información, la parte del sistema de numeración, que como les decía recién, es la parte matemática que me indica cómo pasar de un sistema numérico, esto que nos hablamos un poco de cómo se representan los sistemas numéricos posicionales y cómo llegamos a lo largo de la historia a tener estos sistemas numéricos, y bueno, que existen distintos sistemas, como sistema, además del sistema decimal, el sistema binario y el sistema hexadecimal, todos ellos cambiando en función de la cantidad de dígitos que usamos para representar las distintas cifras, base 2 o base 16. Y vimos cómo transformar o cómo pasar de un sistema a otro, de binario a decimal, de decimal a binario, de hexadecimal a decimal, de decimal a hexadecimal, y de hexadecimal a binario y viceversa. Todos estos cambios o todas estas transformaciones son estrictamente matemáticas. Por eso teníamos algunos inconvenientes, por ejemplo, cuando a definir cuándo paro de convertir o de transformar dígitos decimales, cuando paso de un sistema a otro. Vamos a ver que cuando yo quiero, en realidad, vamos a guardar un número, que nosotros lo manejamos en decimal, dentro de un sistema informático, como tengo que guardar ceros y unos, tengo que empezar a definir, digamos, ciertas reglas. Por ejemplo, cuánto espacio voy a dedicar a guardar un número, si ese espacio va a ser siempre el mismo, cómo hago para guardar un carácter. ¿Hay diferencia entre guardar un entero y guardar un número real? Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre guardar un número entero y un número real? ¿Cómo hago para guardar los números enteros con signo, positivos o negativos? Y bueno, vamos a empezar a ver ahora con el tema de representación interna de la información, y vamos a llegar, esperamos, a ver representación interna de caracteres y de enteros positivos y negativos. Y nos quedaría para la semana que viene la representación, digamos, de reglas. Bueno, siguiendo entonces, oyendo, digamos, la parte de representación interna de la información, vimos que, bueno, nosotros ya explicamos, digamos, la semana pasada que tratamos de guardar o utilizamos para guardar, digamos, información dentro de una computadora ceros y unos, porque es mucho más sencillo, podemos guardar o representar dos estados, tensión alta, tensión baja, circula corriente o no, que guardar 10. Entonces es mucho más sencillo guardar o establecer, digamos, dos estados diferentes y definir dos dígitos diferentes. En función de eso, bueno, nosotros tenemos que poder, para almacenar información numérica, poder convertir desde nuestro sistema decimal al binario. Y vimos que el hexadecimal es importante porque la facilidad de pasar de hexadecimal a binario hace que yo pueda representar información que van a ocupar muchos ceros y unos en forma mucho más compacta. Y vimos, como vimos recién, que en realidad, si bien el dígito binario o bit es la unidad mínima, la unidad de información, el byte va a ser muy significativo, muy importante para nosotros, y vamos a considerarlo como digamos, la unidad básica, digamos, de almacenamiento de información. El byte, que está compuesto por 8 bits y que vimos hace unos minutitos que, según el teorema de información del trabajo, en un byte que contiene 8 bits, podemos almacenar ¿cuántos valores distintos? 256 valores, que sale de multiplicar 2 a la 8, o del resultado de 2 a la 8. ¿De 2 a la 8 de dónde sale? Bueno, de la apreciación de que con n cantidad de bits, la cantidad de valores distintos que yo puedo representar es 2 a la n. Y la forma de justificarlo es que si yo tengo un bit, este mismo puede tomar dos valores diferentes, 0 o 1. Si yo tengo 2 bits, esto va a tomar los dos valores diferentes que tomaba el primer bit, 0 y 1, con el segundo bit valiendo 0 y con el segundo bit valiendo 1.
con lo cual son 4 valores. Si le agrego un tercer bit, la cantidad de valores distintos va a ser la misma que tenía con 2 bits, agregándole el bit extra con 0 y agregándoselo con el valor de 1. O sea que multiplico nuevamente por 2 la cantidad de valores de la cantidad de bits anteriores, con lo cual paso a 8. De ahí relacionamos rápidamente que siempre, cada vez que agrego un bit, voy multiplicando por 2 la cantidad de valores distintos que tenía con un bit menos. Y de ahí sale la regla que la cantidad de valores distintos a representar con n bits es 2 a la n. Bueno, ya vimos también un poco los múltiplos que tenemos, en informática más habitualmente, kilobyte, megabyte, gigabyte, hasta terabyte, más o menos estamos familiarizados. Con los otros múltiplos, habitualmente el petabyte se pueden llegar a encontrar. Es un poco más difícil encontrarse los otros múltiplos. Y una aclaración importante o interesante. Ustedes van a encontrar a veces que en algunos casos nos referimos o se refieren en informática o en algunos ambientes con valores que a veces se expresan de la siguiente forma: 1500 B mayúscula o 1000 B minúscula. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Cuando yo pongo B mayúscula, estoy hablando de bytes. Y cuando pongo B minúscula, estoy hablando de bits. Vamos a ponerlo en minúsculo para que quede más claro, ¿sí? Esto es importante porque se lo van a encontrar en un montón de lugares donde directamente se habla de ya no solo en bytes, sino en megabytes o megabits, y se van a encontrar con estos, y es importante conocer la diferencia porque, recuerden, un byte son 8 bits, con lo cual, si yo tengo un megabyte, esto es un valor que es mucho mayor a un megabit. ¿Sí? De hecho, son 8 veces más. ¿Sí? Un megabyte van a ser igual a 8 por un megabit. ¿Dónde se van a encontrar el megabit y dónde el megabyte? El megabyte o el byte se lo van a encontrar cuando estemos midiendo capacidad de almacenamiento, capacidad de memoria, capacidad de discos rígidos, etc. Y el bit, o el megabit, o el kilobit, se lo van a encontrar habitualmente cuando se miden transferencias por redes. Se dice que una red está conectada a 100 megabits, o a 10 megabits, o a 1000 megabits, o a 1 gigabit. Eso se mide en bits por segundo. Con lo cual la unidad es el bit y no el byte. Esto es importante saberlo o aclararlo, porque por ejemplo, cuando te dicen yo que te ofrezco 50 megas de internet, bueno, 50 mega ¿qué? ¿50 megabytes o 50 megabits? Porque habitualmente esos anchos de banda están medidos en megabits, y bueno, cuando ustedes empiezan a hacer la transferencia o a descargar, por ejemplo, una página web, a veces por ahí se lo muestra la velocidad con la que descargan en megabytes, y van a ver que es 8 veces menor, y eso se debe a esto, justamente. Es que en algunos casos estamos comparando megabytes y en otros casos comparando megabits, ¿sí? De hecho, por ejemplo, si yo tengo un ancho de banda de 50 megabits, perdón, estos son 50 megabits por segundo. ¿Cuántos megabytes por segundo puedo transferir aproximadamente? ¿6, profe? Debe andar por ahí, ¿no? 50 dividido 8 no sería. 6,25 que sería. Exactamente. 625, sí, sí.
Estos son 6,25 megabytes por segundo. Guardemos diferente. Lo que pasa es que, claro, es mucho más vendedor este número, ¿no? Pero bueno, esa es la velocidad, digamos, real, medida, digamos, en capacidades de almacenamiento, digamos. Pero bueno, hay que tener, digamos, en cuenta esa diferencia. Y habitualmente, fíjense, presten atención a esto. Si la B es minúscula, son bits, y si la B es mayúscula, son bytes. Bueno, continuando. Vamos a ver. Una de las preguntas que nos habíamos hecho era cómo vamos a hacer para representar, digamos, cadenas de caracteres, o para representar caracteres, mejor dicho. Pero bueno, ya vimos, o podemos decir, bueno, son la memoria, que son una serie de ceros y unos. Si yo puedo convertir un número decimal a binario, lo que puedo decir es que el número decimal lo convierto a binario y guardo esa tira de ceros y unos. Pero ¿cómo hago con la letra A, o con el símbolo arroba, o con el espacio en blanco, o la letra G mayúscula? ¿Cómo hago para almacenar eso? No tiene, digamos, un valor numérico, digamos, en sí que yo pueda, digamos, convertir. Entonces, lo que se te necesita es establecer, digamos, algún estándar. Y uno de los primeros estándares que surgió para poder almacenar esta información es el código ASCII, que es el acrónimo para el American Standard Code for Information Exchange, que era una tabla, o que es una tabla, que se basa en un byte. En principio, en la versión original, tomaba un byte. ¿Y un byte cuántas combinaciones distintas podía tener? Dijimos 256. 256. Entonces, lo que se hace con la tabla ASCII, que nuevamente decimos es un estándar. ¿Y qué quiere decir que es un estándar? Que hubo un grupo de gente que se puso de acuerdo y se puso a hablar y vamos a decir, bueno, establecemos esto y decimos que esto es así. Y no hay una razón matemática, digamos. Se dice, bueno, digamos, se establece porque tenemos que ponernos de acuerdo todos entre sí. Cada uno tendrá sus razones, pero habitualmente normalmente esto es un acuerdo entre distintas personas. Y lo que se hace es establecer a cada uno de los valores del byte una correspondencia con un número determinado, con un carácter determinado, mejor dicho, ¿sí? Entonces, yo voy a tener una combinación de bytes, 0000, 000, que va a equivaler al número 0, ¿no? Otra 0001, que va a equivaler al 1, otra 0010, que equivale al 3, y así hasta 1111, que equivale al 255. Y ahí tenemos las 256 combinaciones diferentes, ¿no? Esto es medido, por un lado, en binario, o expresado en binario, y por el otro lado, expresado en decimal. ASCII lo que hace es establecer a cada una de estas combinaciones un valor o un carácter determinado. Y eso es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en esta tabla, donde a cada uno de estos símbolos, en realidad acá solo vemos la parte numérica decimal, y algunos símbolos en particular, donde, por ejemplo, a la letra A mayúscula se le hace equivaler el número 65. Esto nuevamente es un estándar. Se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, a partir del 65 vamos a empezar a numerar las letras del alfabeto, de la A hasta la Z. Entonces llegaron, siempre hablando en mayúscula. La A mayúscula es 65 y la Z mayúscula, ¿dónde la tenemos? Ah, esta tabla está medio cruzada. Está acá, es el número 90. Equivale al número 90. Entonces yo ya puedo, de esta forma, puedo encontrar cuál es el equivalente numérico de un carácter determinado. Y fíjense que para las letras en minúscula tienen un valor diferente. Porque bueno, no es lo mismo un carácter en mayúscula que otro en minúscula. Entonces, para la minúscula arrancan del 97 y terminan con Z minúscula en 122.
También hay otros caracteres especiales, como por ejemplo la arroba, tiene el valor de 64, símbolo porcentaje 37, ampersand 38. Acá no lo vamos a ver, pero la ñ creo que estaba en 124, no, 124 no. Ah, no, puede ser que digamos que no la vean. No, profe, la ñ está como en el 170, porque yo hice uno de los ejercicios y tuve que buscar la misma tabla, pero extendida. Ah, la extendida, 170, ¿me dijiste? Sí, algo así. 164. Más Yo tengo concreto. una duda en el paso a paso, profe. Cuando vos convertís el número que dice en la tabla del sistema binario y después te dice expresarlo en un byte, ¿cómo sería eso? Bueno, ahora lo vamos a ver, porque de hecho digamos, es lo que nos sigue aquí. Vamos a ver cómo hacemos. Vamos a tomar, bueno, por ejemplo, el caso de la ñ. Ya dijimos, y bueno, acá no la tenemos, pero si lo buscan después en la tabla de hemos extendida, vamos a tener que la ñ minúscula equivale al número 164. ¿Sí? En particular no estaba, digamos, ahí en esa tabla compacta que aparece, digamos, allí, porque, bueno, es un carácter, digamos, español y, bueno, la tabla, digamos, es un estándar, digamos, que se originó, digamos, en un país de idioma angloparlante, con lo cual estos caracteres, digamos, quedaron, digamos, al final. Pero, bueno, la cuestión, digamos, es la siguiente. El código, entonces, ASCII, determina que vamos a usar un byte para guardar los caracteres y nosotros vamos a usar también, digamos, tomar también esta misma decisión, digamos, o este mismo estándar. Vamos a decir que vamos a usar un byte para guardar un carácter. Entonces, esto también es para recordar. Un carácter se guarda en un byte. Es importante. Vamos a tomar el caso de la ñ. Cuando escribimos un carácter que nosotros queremos encontrar, digamos, su expresión, o queremos encontrar, digamos, cuál es su representación interna, nosotros lo vamos a escribir ese valor alfabético o ese valor, digamos, ese carácter, entre comillas simples, ¿sí? Si no lo ponemos entre comillas simples, más adelante vamos a ver que se confunde, digamos, con alguna, digamos, con el nombre de alguna variable. Que, bueno, en este caso, la ñ, por ejemplo, no podría ser porque es un carácter considerado, digamos, especial, pero con otros caracteres sí va a suceder. Así que siempre los caracteres los vamos a poner, o los caracteres individuales, con comillas simples. Ah, bueno, está bien ahí el aporte pasado del código ASCII.com.ar, ahí van a tener la tabla completita para verla, y bueno, ahí seguramente van a confirmar que la ñ minúscula es 164. Y lo que nosotros vamos a hacer es, cuando tenemos un carácter para cambiar, vamos a ir a la tabla y vamos a ver a qué valor equivale. En este caso, o a qué valor numérico equivale. En este caso, 164. Y los ejercicios ustedes les van a decir que tienen que guardar, o el ejercicio en este caso, el enunciado sería algo similar al siguiente. Almacenar el carácter ñ en un contenedor de un byte. O en un contenedor. Si no le aclara nada, siempre que guardemos caracteres lo vamos a guardar en un byte. Entonces, lo primero que hacemos es buscar según ASCII el equivalente numérico del carácter. Obtenemos, en nuestro caso, que la ñ equivale a 164. ¿Sí? Segundo paso, convertimos, o pasamos, o transformamos el valor
numérico obtenido a decimal. Transformamos el valor numérico obtenido a decimal. En este caso, 164 lo vamos a convertir, perdón, a decimal no, a binario. $164, entonces lo convertimos a binario. ¿Cuál era el procedimiento? ¿Cómo vamos a hacer? Y acá se me va a complicar. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a buscar un Paint, donde voy a tratar de ser más o menos prolijo. Vamos a tratar de dibujar acá. Bueno, entonces dijimos, tomamos el 164, dividimos por 2. ¿Esto me da cuánto? 82. Corríjame porque algo puede malir sal. ¿Cuánto me sobra? 0. 0. Muy bien. 82 dividido 2. 41. 41. ¿Resto? 0. 0. 41 dividido 2. 20. 20. Y el resto 1. 20 dividido 2. 10. Resto 0. 10 dividido 2. 5. Resto 0. Si me equivoco, salten. 5 dividido 2. 2. Resto 1. 2 dividido 2. 1. Queda medio choco. Resto 0. Acá ya no es necesario. Continuaremos porque, bueno, ya esto es menor a 1, ¿no? Bueno, el número lo vamos a armar yendo desde acá hacia arriba. Así que esto, a ver si vamos a minimizar o restaurar. Yo lo voy a armar entonces aquí abajo. Sí, bueno, se me va a complicar luego todo. Bueno, a ver, ahí. $164 en binario. Entonces, el número ¿cómo me queda? 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. ¿Está bien? 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. ¿Sí? En este caso, ¿cuántos dígitos me ocupó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Y nosotros habíamos dicho que lo íbamos a almacenar este carácter en un byte. Entonces, en este caso, lo más habitual por ahí que nosotros vamos a hacer es cuando tenemos que presentar o que informaremos valores en bytes, lo vamos agrupando de a 4, porque bueno, nuevamente, este valor verlo así es medio difícil, pero si yo lo separo en el medio ya es más fácil de leer, ¿no? Entonces habitualmente lo vamos dividiendo en grupos de a 4. Entonces, en este caso, ya me ocupó el número, porque justamente arrancamos de un valor alto, el 164, para convertirlo en binario, y me ocupó 8 caracteres, perdón, 8 bits. Entonces ya obtuve ahí la representación interna del valor del carácter ñ. Pero puede haberse dado el caso que a lo mejor obtuve 7 caracteres, o 7 bits, o 6 bits. Entonces en este caso tenemos un tercer paso, que es
de ser necesario, completar con ceros a la derecha, a la izquierda, perdón, hasta llegar a 8 bits. ¿Sí? Que bueno, en este caso, nuevamente les digo, no sería necesario o no aplica porque ya obtuve digamos, los 8 bits. ¿Sí? Pero vamos a verlo esto, por ejemplo, con otro ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y vamos a tratar de llegar a ver 8, 16, 32, 64. Sí, vamos a arrancar con el... Vamos a hacer, digamos, tenemos otro ejemplo. Vamos a hacer los mismos pasos, pero en lugar de la ñ, vamos a guardar la arroba. Entonces vamos a ver qué nos cambia, ¿no? Epa, arroba. Vamos a ver qué valor tenemos aquí. Vamos a ver qué valor tenemos acá. Y qué valor tenemos acá. Esto les voy a pedir que lo vayan haciendo ustedes. Entonces, almacenar el carácter arroba en un contenedor de un byte. Primer paso, buscar según ASCII el equivalente numérico del carácter arroba. ¿Cuál es el equivalente numérico del carácter arroba en ASCII? 64, ¿no era? 64. Bien, ya tenemos el formato numérico. 64. Segundo paso, transformamos el valor numérico a binario. ¿Qué valor me va a dar? Acá yo hago la pausa mientras ustedes lo resuelven. Vayan haciendo las divisiones. Yo tengo dudas en el tercer paso, profe. En el tercero, ¿ya llegaste? ¿Lo transformaste a binario? No, lo estoy haciendo, pero en el anterior ya me había quedado, si después lo podemos ver bien al tercero en este. Sí, en el anterior no tuvimos que cambiar nada. Ese es el punto. Por eso es interesante este caso. Acá se va a entender mejor, creo. Listo, profe. ¿Listo? ¿Cuánto te dio? Me quedó un 0, 1 y lo que resta es 0. ¿Cómo arrancando con un 0? No, ¿Por qué? 1 y todos ceros. Pero cuando te da la división, tiene 7 bits. O sea, faltaría 1. Sí. Y le agrego 1. A binario. ¿Cómo? Solo a binario. O sea, arrancando en este caso tiene que arrancar, digamos, arrancar con un 1, digamos, no con un 0. El primer dígito va a ser un 1. Ok. O sea, sería de dónde terminaste el número armado, de dónde terminaste esta operación. Eso es el paso 2. Entonces es un 1 y ¿cuántos ceros? Todo lo que resta es 0. ¿Y cuántos son? No. Ah, Un 1 y 6 ceros. Claro. 6 ceros. 6 ceros. Así que bueno, entonces si lo agrupo, me quedaría así. 4 ceros y acá 3. ¿Sí? ¿Es el valor que les dio? Sí. Bárbaro. Bueno, esto es
el pasaje del número decimal 64 a binario. Son 7 dígitos. Nosotros dijimos que lo íbamos a guardar en un byte. Y ese byte, ese contenedor de un byte, son 8 bits. Entonces, lo que hay que hacer a este número, que son 7 bits, tengo que agregarle un valor más. Yo cuando lo guarde lo voy a guardar en 7 bits, en 8 bits, perdón. Entonces le tengo que agregar un valor. ¿Y qué valor le voy a agregar? Le voy a agregar un 0. ¿Dónde se lo voy a agregar? A la izquierda, A la Nería. izquierda, o sea, Del 0, 1, 0, 0 quedaría. Claro, lo vamos a agregar a la izquierda. Así que este número va a quedar 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Y esa es la forma en la cual van a trabajar. Ustedes van a transformar, entonces, según la tabla ASCII, van a encontrar un valor numérico. Y ese valor numérico lo van a transformar a binario. Van a obtener un número de 6, 7, 8 bits. Si es de 8, ya ese valor es el que representa el valor, digamos, a representar. Si tiene menos, como en este caso, que tiene 7, agregan un 0 a la izquierda. Y en este caso, ahí ya tienen la representación interna del carácter arroba. Lo que se hace a veces es, por ejemplo, cuando ustedes trabajan por ahí en papel, es dibujar una cuadrícula. Entonces, guardan los valores allí dentro de esa cuadrícula. ¿Qué podría ser? Directamente, o arman, digamos, solamente el casillero que representa el byte, y van guardando los valores de allí. Y lo pueden separar, digamos, un poquito más, o poner, digamos, una separación cada 4 mejor, o directamente también, si quieren, ponen los bordes interiores también para separar cada una de las celdas también. De cualquiera de las dos formas puede hacerse, ¿sí? Pero ya con que lo metan en un solo contenedor, digamos, alcanza. O incluso, digamos, a veces por ahí, cuando son, digamos, más bytes, lo que se hace es ir agrupándolo siempre de a 4, o vas metiendo algún símbolo para separar un byte del otro. Entonces, por ejemplo, que eso lo vamos a ver, por ejemplo, en el siguiente caso. ¿Se entendió ahora lo del tercer paso? ¿Cómo era? Sí, sí, perfecto, gracias. Sí, Vale. perfecto. Bueno, entonces es el procedimiento, digamos, para convertir, digamos, caracteres en byte. ¿Cómo haríamos con el paso inverso? Si yo tengo... Usar la forma polinómica. Claro, exactamente. Si yo tengo esto, convertir de representación interna a carácter. Voy a partir del número, o sea, de la representación interna, mejor dicho. Primer paso, aplico polinomio de potencias de la base. En este caso, me va a quedar 1 por 2 elevado a ¿qué? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 por 2 elevado a 1 por 2 elevado a la 6. ¿Sí? ¿Y 2 elevado a la 6 cuánto sería? Si da bien, 64. Sí, da bien, pero ¿aquí lo calculó? 64. 64. Seguridad. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. Son 6. Perfecto. ¿Da? 64. Entonces, segundo paso, busco
el 264 en tabla ASCII. Y estamos. Y eso es todo. ¿Sí? Mucho más sencillo. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bárbaro. Bueno. Bueno, nos queda, debemos ver la representación interna de, de enteros. Bueno, que nos vamos, nos va a llevar algún tiempito más. Ya estamos medio excedidos por ahí del tiempo. No sé si ustedes quieren quedarse unos minutos más y lo terminamos el tema, o quieren que lo retomamos el jueves. No, jueves no, martes. Sí, profe, por mí no hay drama. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar entonces. A ver, nos van a quedar lo siguiente. Entonces, vamos a ver el tema representación de enteros. Y yo lo que voy a hacer, para después que sea más sencillo... Qué gente responsable que tiene, profe. Muy bien, ¿eh? Yo voy a detener la grabación